Saludo a Jorge Morales de Labra, experto en el sector eléctrico. Arratsaldeon, Jorge, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. El precio de la luz marca hoy su máximo anual. Tengo aquí el dato, el precio de megavatio, Jorge, en megavatio hora está ya en 71,31 euros, el más alto de lo que va de año. Y si lo que calculamos solo es el mes de agosto, resulta que el precio de la electricidad ha subido un 3%. Suma y sigue. Jorge, ¿esto por qué y hasta cuándo? Bueno, pues resumiendo mucho, porque les dejan a las eléctricas hacerlo, básicamente. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que el gobierno quiera poner fin a este abuso, sencillamente. Tengo el dato del recibo de un usuario medio, Jorge, está ahora en unos 80 euros al mes, 9 euros por encima de los 71 euros de hace un año. Hablas de que el gobierno les permite a las eléctricas, a algunas empresas, no son muchas además, bueno, pues sacar beneficios en este sentido. Jorge, ¿se especula con la electricidad, con el precio de la electricidad? Claro, si es que ese es el problema. El problema es que la ley del sector eléctrico piensa, parte de un principio que es que aquí hay competencia. Entonces, si hay competencia, dice, bueno, cada empresa puede ofertar al precio que considere. ¿Por qué? Porque si efectivamente hubiera competencia, lo que pasa en cualquier mercado es que si uno trata de vender su producto muy caro, enseguida viene otro que le quita el mercado y es capaz de venderlo más barato, ¿no? Entonces, claro, la ley del sector eléctrico parte de esa premisa. ¿Qué es lo que pasa en el sector eléctrico en realidad? Bueno, aparte de la elevada concentración, que efectivamente lo has dicho muy bien, más del 70% de la generación eléctrica está concentrada en España en 5 empresas y además, que es casi más importante, más del 80% de la compra está concentrada en las mismas 5 empresas. Es decir, aquí el pescadero y el pescador es el mismo, se compran y se venden los mismos. Bien, pues ¿qué pasa? Que en este mercado además resulta que hay submercados, ¿vale? Y en particular hay algo muy importante que son las centrales hidroeléctricas, las presas, ¿vale? Las presas están en manos de muy pocas empresas, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué está pasando este año? El año pasado nos decía el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, nos decía, cuando subió la luz en enero, no sé si os acordáis, decía, bueno, cuando llueva, bajará. Sí, el problema era que no llovía, ¿no? Sí. Yo lo llamé, claro, yo le llamé presidente chamán. Bien, pues ahora ¿qué ha pasado? Que ha llovido durante todo el año y fijaros, la luz sube todavía más que el año pasado, que ya estaba alta. ¿Cómo se entiende eso? Porque la regla de 3 es que si los embalses tienen capacidad, y es decir, la generación en base a las presas, lo que se hace en las presas, las hidroeléctricas, pueden generar más electricidad, se supone que haría bajar el precio. Exactamente. Es más, yo creo que todo el mundo lo entiende perfectamente. Es muchísimo más barato producir electricidad con el agua almacenada en una presa que quemando carbón o quemando gas, ¿verdad? Esto lo ve todo el mundo. Bien, efectivamente, fíjate, no es que puedan, es que lo han hecho. En lo que va de año, llevamos un 85% más de producción hidroeléctrica que el mismo periodo del año anterior. 85%, es decir, casi el doble de energía hidroeléctrica. Y eso ha sido a costa de las centrales de gas y de carbón, que están produciendo mucha menos energía. Por tanto, lo que es evidente es que a las eléctricas este año producir electricidad les sale más barato, ¿vale? Y sin embargo, nos la están cobrando más cara. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Y esto no lo digo yo, lo ha dicho Moody's, la agencia de calificación, hace unas semanas. Dice, claro, esperamos que las 4 principales eléctricas ganen este año 600 millones de euros más en España. ¿Por qué? Porque les sale más barato fabricar su producto y encima nos lo venden más caro. Es que las cuentas aquí no engañan a nadie, claro. Jorge, pero has mencionado al gobierno desde un principio, porque estamos hablando de las reglas del juego. Lo que me estás diciendo, lo que nos estás contando, Jorge, es que se les permite hacer esto. No se podría, no es el momento, porque es que no estamos hablando de un producto de lujo, que por cierto, tiene un IVA del 21%, que se le aplica un 21% de IVA. Estamos hablando de un bien básico. ¿Debería el gobierno cambiar las reglas del juego, intervenir de alguna manera para que esto no se dispare? A ver, yo llevo diciéndolo esto más de 5 años, o sea, no es una cosa nueva. Todos los gobiernos que he visto yo, llevo 20 años en este sector, han dicho que van a cambiar esas reglas. Y ninguno lo ha hecho hasta ahora. ¿Y por qué, Jorge? Claro, bueno, la pregunta es, Jorge, este año ya... Jorge, ¿qué está pasando para que no se cambie? Para que ningún gobierno de ningún color cambie, toque esto que algunos llaman un oligopolio, ¿no?
Bueno, vamos a distinguir. Es que una cosa es el oligopolio y otra cosa es lo de las reglas de juego. Déjame que precise en qué creo yo que se puede cambiar y dónde creo que debe actuar el gobierno, ¿vale? Vamos a ver. En primer lugar, el exministro Nadal, el año pasado, ¿qué nos decía? Nos decía, yo no puedo cambiar las reglas porque vienen impuestas de Bruselas. Es la Unión Europea la que me marca las reglas de juego. Bien, vamos a ver qué parte de razón hay en esa afirmación. Efectivamente, los mercados mayoristas de electricidad, ¿vale?, el Mercabilbao, digamos, donde llega allí todo el pescado todos los días pues para venderlo al por mayor, ¿vale? Las reglas son comunes en más de 20 países de la Unión Europea, ¿vale? Y cierran los precios todos a la vez, ¿vale? De hecho, una de las causas de la subida de ahora es precisamente que hay muchos problemas en las centrales nucleares francesas. Y al haber problema de eso, contamina a todos los demás, ¿vale? Entonces, eso es verdad que viene de Bruselas y cambiarlo no es potestad exclusivamente de este gobierno. Tendrían que ponerse de acuerdo entre todos, pero no es tan fácil de hacerlo, ¿vale? Esta es la primera parte, totalmente de acuerdo. Ahora, fíjate qué pasa. Una cosa es el mercado mayorista, donde se compra y se vende a alto nivel, digamos, la luz, y otra cosa es el recibo de los consumidores finales. Y para explicarte esto te lo voy a poner con un ejemplo muy concreto. ¿Qué pasó en enero del año pasado? En enero del año pasado también tuvimos una subida enorme de la luz, ¿vale? Es cuando salió el expresidente diciendo esto de que iba a llover, ¿no? Bien. En aquel momento también había un problema nuclear en Francia, y en Francia los precios de su mercado mayorista llegaron a ser incluso mayores que el nuestro, que fue máximo histórico, ¿vale? Sin embargo, yo ya anticipé en aquel momento. Dije, ya, pero eso no quiere decir que la factura del consumidor francés vaya a subir igual que la del consumidor español. Bien, ahora ya tenemos los datos de Eurostat, de la Oficina Estadística de la Unión Europea. ¿Y sabes lo que nos dice? Nos dice, la factura en España, en el primer semestre del año pasado, subió un 5%. Y en Francia, ya te digo, precios mayoristas superiores, la sorpresa es que no subió, 0% de incremento de subida para el consumidor francés. Ahí es donde hay capacidad de maniobra por parte del gobierno. Ahora, eso sí, déjame también introducirte un matiz. Sí. Hay que cambiar la ley. Y cambiar la ley ya el gobierno puede proponer. Pero todo esto pasa porque el Parlamento, que sabemos que está muy fraccionado en este momento, lo apoye. ¿Por qué digo esto? Bueno, el gobierno anunció el viernes pasado que está estudiando una reforma a fondo, digamos, de la ley, porque ha habido también reformas en los últimos años, pero han sido, si me permites la expresión, cosméticas, ¿vale? Bien, si realmente el gobierno propone esa reforma, lo que vamos a ver ahora es a los partidos políticos retratarse en el Congreso y en el Senado, ¿vale? Porque, insisto, cambiar cómo funciona el mecanismo, o sea, cómo se traslada del precio del mercado mayorista, que puede estar en máximos, a la factura del consumidor final, ese incremento en el precio mayorista, eso es una cuestión de ley, ¿vale? Y por tanto tiene que pasar por el Parlamento español. Bien, pues como en otros tantos temas, Jorge, bien que se retratan también, o sea que en este ocurriría lo mismo. Jorge, mientras los poderes como el Gobierno o el Parlamento decidan, hagan su interpretación y por lo tanto modifiquen o no, los consumidores, las consumidoras, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué propones para, en esta tesitura, hasta que las cosas no cambien, qué se puede hacer para ahorrar en la factura de electricidad? Bueno, primero permíteme una cosa, es que no esperemos a las elecciones. Es decir, ahora es el momento de presionar. Todos tenemos capacidad de presión, vosotros en los medios de comunicación tenéis más, pero todo el mundo, incluso hablando en el bar, tomándose un café con alguien, tiene capacidad de presión. Ahí que es el momento ahora mismo de presionar y de forzar a los políticos a cambiar estas reglas de una vez por todas, que llevan 20 años y que cada vez están más obsoletas. Y hay que cambiarlas ya. Por tanto, yo lo primero que diría es, bueno, no se queden callados, no se conformen con la situación. Primero consejo. Y segundo, efectivamente, la defensa es tratar de consumir lo menos posible y dentro de ese consumo tener la mejor tarifa posible. Entonces, fíjate, aquí voy a dar un consejo. A ver. Hay algunas compañías eléctricas, además, que se están defendiendo y diciendo, bueno, pero es que esto solo afecta a quien está en el precio oficial de la luz. Sí. ¿Vale? El que ha aceptado una oferta comercial, un descuento, ese no tiene ese problema, ¿no? Vale, esto es cierto, es parcialmente cierto de nuevo. ¿Por qué? Efectivamente, desde el año 2014 estas subidas y bajadas en el precio de la luz nos afectan directamente a quienes tenemos esa tarifa oficial, ¿vale? Y sin embargo luego hay otras veces que vienen los comerciales a casa y te ofrecen un descuento en la factura de la luz y la gente se cambia. Sí. Fíjate, si serán convincentes, que hay más de 1 millón de familias que se cambian todos los años en España. 1 millón al año. Mucho. O sea, que es una barbaridad. Son 3.000 familias aproximadamente al día. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que ellos aceptan una oferta creyendo que van a pagar menos y dice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que no lo digo yo, lo dice el organismo regulador.
están cambiándose masivamente los consumidores a unos contratos para pagar más por lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se paga Porque más? en esos contratos que son a precio fijo, claro, las eléctricas ya han subido el precio. Entonces, O sea, claro, nos dicen ahora, claro, a esos señores que están ya pagando 100, no les afecta la subida que ha pasado de 50 a 70. Dicen, No, claro, claro, pero si es que ya están están pagando el 100. alto desde el principio. Es que les han puesto ¿Vale? la barra muy arriba, Claro, ¿no? La barra de entonces, precio, mucho ojo. esa tarifa... Fijaos. Exactamente, sí. Si es que esto lo entiende cualquier persona. Sí. Entonces, yo Es lo que fácil digo de desde aquí es, entender, por sí. favor, no se dejen engañar en este momento, que aprovechan los comerciales, sobre todo, que van a la gente mayor, ¿vale? Y le dicen, mira, ve cómo está subiendo la luz, contrate conmigo que le voy a hacer un precio fijo que es insuperable y tal Jorge, y cual. gente No se dejen mayor engañar, por y favor. gente no tan Es decir, mayor, porque también... contraten la tarifa oficial. Sí, gente no tan mayor también, porque es que complicado es todo esto para aquella persona, aquel ciudadano o Sí. ciudadana bueno, pues que no sepa tanto como tú, por ejemplo. Jorge, una duda. Por ejemplo, en estas ofertas, el hecho de aunar el recibo eléctrico con la factura de gas, supondría, beneficia al ciudadano, a la ciudadana, en este caso, en cuanto al precio. Pues mira, normalmente no, por la misma razón, porque en el gas también hay una factura, una tarifa oficial, que lo que pasa es que tiene un nombre distinto a la del eléctrico. Fíjate, en la del eléctrico la palabrota que hay que apuntarse es PVPC. Las siglas son de precio voluntario del pequeño consumidor. Esa es la tarifa oficial. ¿Vale? Y sin embargo en el gas se llama TUR, tarifa de último recurso. Pero ¿vale? es lo mismo. Entonces la mejor combinación El mismo posible sistema, si uno tiene ¿no? gas en casa es... Sí, bueno, es un poquito distinto porque allí se fija trimestralmente, mientras que en la luz es hora a hora. Vale. Entonces en la del gas la tarifa solo cambia una vez por trimestre. Pero el problema es esencialmente el mismo. Vamos a ver, si yo lo que le transmito a la gente es una cosa muy sencilla. Aquí nadie pierde dinero. Si una compañía eléctrica o gasista le da a usted un precio fijo, cuando todas compran en el mismo sitio, porque el mercado mayorista es el mismo, se está cubriendo, está incorporando la prima de un seguro. Y lo que nos está diciendo, insisto, el regulador, año tras año, es que esa prima de seguro normalmente es más cara. O sea, es decir, que esa prima lo que le hace a uno es pagar la luz sustancialmente más cara y el gas también sustancialmente más caro. Entonces, me dicen, bueno, no, es que ha habido un mes que me ha salido mejor, porque hubo un mes donde se disparó el mercado mayorista, en enero, por ejemplo, el año pasado, y cierta oferta salía mejor. Ya, ¿hasta cuándo? Vamos a ver, si a usted una compañía eléctrica o gasista le da un precio fijo durante un año, y al final resultara que durante ese año efectivamente su precio es menor que el del mercado mayorista, ¿qué cree usted que va a hacer la compañía el año siguiente? Pues subir el precio. Es decir, al final no pierde. Ya. No pierde. Si es que esto es de cajón. De hecho, mire, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, la semana pasada alertaba de lo siguiente. Han estado vigilando las ofertas estas en lo que llamamos mercado libre y todas ellas están subiendo. De media han subido un 6% respecto al año anterior. Y dice la OCU, claro, esto es para los clientes nuevos. Imagínense lo que están haciendo con la opacidad que hay en los clientes que ya están contratados. ¿Qué capacidad tienen de subirle los precios a esos clientes? Opacidad es uno de los términos que se suele utilizar y que puede describir lo que está ocurriendo en todo este tejemaneje que tú lo explicas también, Jorge. Pues en esa penumbra nos has dado, y valga el símil, algo de luz. Espero que no cueste mucho. Jorge, un abrazo. Un abrazo.